Ok, listo. Entonces aquí miran, modelo estándar del comercio internacional. ¿Listo? Clase muy específica y corta como ustedes lo creen, y eso pues obviamente es lo que yo me adelanté para de pronto pensar, porque estaba mirando que era muy larga. Entonces la primera parte, ¿listo? Acerca de lo que toca el modelo, los aspectos del modelo. Entonces, como les venía comentando, este modelo prácticamente retoma todos los aspectos que se han venido tratando de otras teorías. Entre esas, por ejemplo, las principales, sobre las cuales casi se fundamenta la mayor parte de ellas. Uno, la teoría, por ejemplo, de la ventaja comparativa de David Ricardo. Dos, la teoría de factores específicos. Tres, la teoría de lo que tiene que ver con los aspectos monetarios del comercio. Cuatro, el modelo de Hecher-Olin. Entonces, son aspectos desde el punto de vista del trabajo que en cierta manera se van condensando y que arman un modelo como para explicar por qué se presenta el comercio internacional. Entonces, el modelo estándar del comercio internacional bajo este tipo de aspectos toca lo siguiente. Primero que todo, el principal, la relación entre la frontera de posibilidades de producción y la curva de oferta relativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con la parte de la frontera de posibilidades de producción? Este aspecto importante que tenemos ahí. Entonces, si ustedes miran en este gráfico, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción tiene que ver exactamente con lo siguiente, con una manera de cómo los países producen. No es más. ¿Sí? ¿Hasta dónde producen? ¿Qué cosas? Pues bienes o servicios. ¿Sí? Una canasta de bienes o servicios. Por tal hecho, pues esa frontera de posibilidad de producción en todas las teorías que hemos mirado siempre tiene una forma de curva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trabaja la teoría de rendimientos marginales decrecientes. O sea que no va a ser continua jamás. ¿Por qué? Porque la producción va a llegar a un punto y de ahí va a comenzar a decrecer. ¿Listo? Eso ya lo explicamos en una sesión anterior. ¿Listo? ¿Y por qué pasa eso? Pues si es necesario recalcarlo, simplemente porque ya el asignar más factor no significa más producción. Ya comienza todo lo contrario, a decrecer. ¿Listo? Porque no hay forma de cómo aprovechar más rendimiento. Entonces, esta frontera de posibilidades de producción lo que permite, ¿sí? Es entender de cómo los países, bajo esta teoría, bajo este esquema de postulación teórica, pues hacen procesos de comercio, simplemente entendiendo de que cada país tiene una frontera de posibilidades de producción muy diferente. Por ejemplo, en este caso están tomando alimentos y tenemos tela, que son dos productos, perdón, ¿listo? Y por ende también se toman dos factores, ¿cierto? Para producir, por ejemplo, alimentos se necesita tierra, y para producir tela pues se necesita, por ejemplo, capital, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues la tela necesita maquinaria y equipos, ¿listo? Y los alimentos necesitan terrenos, pues obviamente para producirse. Entonces, ¿qué sucede? Esta curva puede estar más tirada hacia ese eje, lo que significa un sesgamiento hacia la parte de la producción de alimentos. Si tomamos el modelo de Hecher-Olin, pues obviamente digamos que ese país tiene más tierra, es más abundante en tierra, el factor tierra, y utiliza intensivamente ese factor. Por tal hecho, esta curvita que está aquí, esta curva, sería más hacia acá arriba y se volvería hacia acá abajo. Haría esta parte. ¿Listo? Totalmente contrario si pues obviamente es un país que es abundante en capital y utiliza intensivamente ese factor. Entonces, si recordamos los aspectos pasados, esta curva se iría más para acá. ¿Listo? Un sesgamiento hacia la producción de telas. ¿Y por qué puede pasar esto? Sencillamente, ¿por qué? Porque o bien el alimento o la tela cambian en precio. Por tal hecho, pues el cambio de precio va a afectar que un país produzca más o menos un bien. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿sí? Si tenemos exactamente, ¿sí?, un mayor precio en el café, pues el café está dando mejores beneficios en la parte de ingreso a todo el mundo. Por ende, pues la mayor parte de producción se destinará hacia ese tipo de producto y los factores como la tierra, pues se intensificarán en su uso y hará que la gente produzca más café. Por ende, pues esto va a hacer que el país se empiece a generar más café antes que otros bienes, porque a medida que usted, por ejemplo, genera más de un bien, tiene que tratar de restar en el otro bien. ¿Listo? Como en este caso, por ejemplo, digamos, si usted se destina a producir más tela, pues tendrá que sacrificar unidades de alimento. Eso es lo que trata la teoría. Por eso aquí dice que los precios relativos determinan
la producción en la economía. Entonces, si el precio, por ejemplo, a nivel general, por efectos normales, pues sucede que el precio de la tela aumenta, pues entonces este país o esta frontera de posibilidades de producción se desplazará hacia acá, simplemente hacia el lado derecho de este. ¿Listo? Y reducirá los efectos normales por acá. Habrá un proceso de crecimiento en el eje de las X y un decrecimiento en el eje de la Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Así cada país se ubica, digamos, de acuerdo a su producción. ¿Y qué toca? Un punto específico en la producción. Y esa recta que ustedes miran aquí, que se llama la recta de isovalor, porque se llama ISO, es porque es igual, todas son iguales en esta parte, ¿cierto? En la manera de cuál es prácticamente su pendiente. Si ustedes miran, todas son paralelas. ¿Listo? Todas guardan un nivel de logro de producción en razón a un precio, pues cada país lo que intenta, o que cada economía lo que intenta es ubicarse en la recta de isovalor más alejada. Esto quiere decir más producción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el país, esta recta que ustedes ven acá, de color, de tipo azul, estuviera más abajo en el punto, pues esta sería la máxima curva que puede lograr esa. Y si tuviera otro país más abajo, pues sería ese. Por eso hay la diferencia en la producción de cada país. Cada país no produce de manera igual. Y por eso es que se presenta el comercio internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todos produciéramos igual, pues ninguno sacaría beneficio y cada quien consumiría mejor de manera interna, lo que llamamos, por ejemplo, autosuficiencia. Y esa autosuficiencia no se da ni siquiera en los seres humanos, o en las casas, o en las familias, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues, siempre necesitamos de algo, entonces no producimos nosotros todo lo que verdaderamente consumimos. Por ende, pues lo normal es que exista algún tipo de escasez. Y esa escasez, pues al no tener la manera de cómo solventar de manera interna, tenemos que comprarlo, ¿ok? Adquirirlo de otro lugar. Y esa adquisición pues se hace mediante procesos de comercio. Así le pasa a las economías, la misma situación, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Una economía, pues obviamente, cuya frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Este T, lo que estamos mirando aquí, ¿sí? Producirá en Q. Entonces, esto significa la máxima producción que puede alcanzar este tipo de economía. ¿Listo? ¿Ok? No puede ir hacia la que está más arriba de Q por una sencilla razón, chicos, porque es inalcanzable. Con eso, esto es lo que le permite exactamente sus factores productivos. ¿Listo? Y la manera de cómo los está utilizando de manera eficiente. Entonces, la eficiencia está dada en Q, ¿sí? Y ahí es donde se ubica. En efecto, es exactamente de relación de productividad bajo las características de precios de estos tipos de productos o bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa recta pues, de ese valor es lo más alto posible que puede lograr. Por eso, pues obviamente, la relación de la parte productiva de un país y la oferta que tiene prácticamente cada país hace entender que todo está amarrado directamente a la variable precio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el precio de la tela sube, lo normal que si este país mira que puede producir más tela, va a ir a hacerlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a sacar mayor beneficio de eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se puede ofertar más y eso es normal por oferta y demanda. Chicos, por ejemplo, a ustedes puede pasar esto. Si sucede que ustedes son productores, por ejemplo, de un bien, en este caso hablemos, por ejemplo, de los tapabocas, en este momento que se utilizan bastante. ¿Listo? Y resulta que los tapabocas están pasando de un precio de, ponga usted, 500 pesos, ahora tienen un costo de 3.000. Pues usted va a querer como productor, no como consumidor, como productor, vender más. ¿Listo? Y si puede vender más, va a producir más. Esa es la forma normal de cómo entenderlo. ¿Listo? Desde el punto de vista del productor. Como consumidor, pues todo lo contrario. Por ejemplo, ¿por qué? Porque pues usted va a reducir su demanda, dado que el efecto va a ser contrario. ¿Por qué? Porque se va obviamente a restringir, dado que no puede alcanzar, digamos, con un presupuesto ese tipo de bienes, por ejemplo. ¿Listo? Pero aquí estamos mirando, estamos hablando de producción, no estamos hablando de consumo. ¿Ok? Producción. Entonces, ¿qué sucede? Pues las economías producen hasta un límite. No pueden ir más allá arriba. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Sí? Ya que sus factores y la asignación de esos factores en la producción de estos bienes, pues no lo permite. ¿Ok? Por eso entonces habrá unas curvas que son más arriba y otras más abajo. Entonces podemos decir que esta curva, por ejemplo, que está aquí es Colombia y que podemos tener acá abajo una curva, por ejemplo, también debajo de ella como Bolivia, que es un país más pequeño. ¿Listo? Con una economía incluso con los mismos factores productivos que Colombia, pero que tiene obviamente menos cantidad. Eso hablando del modelo anterior. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? En ese tipo de concepto. Me gustaría que vamos hablando para probar el sonido. Alejandro, ¿cómo vamos?
Bien, profe. Sí, ya estoy. Ok, listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice este tipo de modelo? Pues aquí hablamos del segundo aspecto. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los aspectos. El segundo aspecto está relacionado con la relación entre los precios relativos y la demanda. ¿Listo? Entonces aquí toca eso, precios relativos y la demanda. Cuando hablamos de la demanda significa ahora sí ya compra. ¿Listo? ¿Ok? Y los precios relativos. ¿Cuáles son los precios relativos? Ustedes miran, en esta parte siempre estos modelos presentan PT sobre PA. ¿Por qué? Está hablando del alimento y relación a la parte de tela, en este caso. ¿Qué quiere decir relativo? El precio relativo de la tela en relación al alimento. Por tal hecho, cada vez que una economía produce y se ubica en un punto, siempre está haciendo esa relación, ¿cierto?, entre el precio de la tela y el precio del alimento. ¿Qué sucede con estas rectas que ustedes miran aquí? Pues la una tiene más pendiente que la otra, matemáticamente hablando. ¿Ok? Por ejemplo, esta es más acostadita y esta es más paradita. Al tener, obviamente, un tipo de especificación en este tipo de forma, como está esta recta aquí, que tiene que ver con los precios relativos, significa aquí que este tiene, obviamente, más pendiente y por tal hecho, este precio tiene una variación muy diferente a esta acá. En este, por ejemplo, la relación del precio de la tela con relación al alimento, pues es menor a esta acá, porque esta tiene más pendiente. ¿Por qué tiene pendiente hacia abajo negativo? Porque pues es una relación básicamente inversamente proporcional. ¿Listo? Pero bueno, aquí cuál es lo importante, entender cómo afecta a la oferta relativa un aumento del precio relativo de cualquier bien. Entonces, para explicarlo sencillamente esto, si la tela, ¿sí?, en relación, por ejemplo, a esta combinación de dos bienes, ¿sí?, si la tela, únicamente la tela, aumenta de precio, va a afectar esa relación. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque va a afectar exactamente ese tipo de campo. Por ejemplo, digamos aquí, tenemos un precio, supongamos, de la tela de 10 sobre, ¿sí?, de la tela de 10 aquí, sobre 5 de alimento. Entonces aquí, si hacemos esa división, pues le decimos que exactamente si la tela tiene 5 y la parte de alimento tiene 10, sería 0,5, un medio. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si la tela aumenta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya pasa no de 5, sino pasa a 10. O sea, este tipo de aquí, un desplazamiento. Pues esa relación cambia. ¿Listo? No sería 0,5, sino sería exactamente 1 sobre 10, 0,1. Eso significa inferior la relación. Esto hace entender que los aspectos normales de precio dentro de la parte normal de producción se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno de los bienes aumente en precio significa que siempre el país se va a desplazar a producir ese tipo de bien. ¿Por qué? Por beneficio interno. ¿Sí? ¿Qué va a querer hacer? Vender más. ¿Listo? Y va a sacrificar unidades de alimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de cosas? Las economías producirán exactamente más el bien que obviamente tiene más precio. Es normal. Y desplazará exactamente ¿qué? Su posicionamiento dentro de la curva. Ustedes miran, un desplazamiento de esto hacia esto. Por efectos de que el precio de la tela, en este caso de esta curva, aumentó. ¿Listo? Y por ende generará un proceso diferente, ¿sí?, de relación de la tela con relación al alimento. Eso es en resumidas cuentas. Entonces, ¿eso afecta exactamente a la demanda? Claro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en ese tipo de cosas, por ejemplo, habrá menos cantidad de alimento que comprar. ¿Listo? ¿Ok? Habrá más que tela. Para una economía interna, pues esas unidades que sacrifica de alimento, si necesita volver a consumir, por ejemplo, de lo que consumía acá, en esta parte que es más, mira aquí, ¿ok? Pues sencillamente tendremos que hacer algo, traerlo de alguna parte. ¿Por qué? Porque ya no lo producimos, porque estamos ubicados en un punto diferente, por efectos de aumento de un factor. ¿Correcto? Entonces lo voy a contextualizar. Por ejemplo, si nosotros como país, por ejemplo, digamos, tomemos aquí que no sean telas, sino sea café, ¿correcto? Y acá sea, por ejemplo, una cosa que utilice otro elemento, por ejemplo, computadores. Esto como tomamos en el modelo de Quechirolín. Pues y empezamos a generar mayor cantidad de café, pues tenemos que quitar unidades de qué? De computadores para seguir produciendo, lo cual va a hacer que existan menos computadores en la economía. Ahora sí bien, ¿puedo volver a producir la misma cantidad de computadores en Colombia? No.
¿Por qué? Porque ya ese factor productivo se destinó a la producción de café. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para completar esa cantidad de computadores que necesita la economía, ¿qué tengo que hacer? Pues no si otra cosa que comprarlos. ¿A quién? A quien los esté produciendo. ¿Correcto? Por ende, entonces, en la parte normal es fácil entender que dentro del comercio internacional esa diferencia de precios es lo que ocasiona o genera el comercio internacional. Porque si todos tuviesen el mismo precio, pues no habría la pena de comercializar. ¿Por qué nosotros compramos, por ejemplo, vehículos, ¿sí? Y no los hacemos? Porque para nosotros es más fácil comprarlos que fabricar nuestros factores productivos a lo que tenemos más abundante, la tierra, uno. Y dos, la utilizamos de manera más eficiente. Por tal hecho, producimos más alimento, ¿correcto? Y tenemos todo el proceso enfocado en esa parte productiva, la parte extractiva, por ejemplo, lo que hablamos de petróleo, lo que hablamos de carbón, según mi modelo anterior. Por ende, nos vamos a dedicar a vender ese tipo de productos generados de la tierra. No vamos a producir vehículos porque no tenemos capital. No somos buenos si no tenemos la cantidad. Tenemos sí una cantidad para producir, cosas que de pronto necesitamos en la parte de insignación de ese recurso, pero no generamos vehículos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el generarlos. Ok, chicos, ahí está nuevamente la pantalla. Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, correcto, que sea para todos, para no tener problema y seguir el proceso de grabación. Si vuelvo a presentar lo mismo, vuelvo a comunicarme por el grupo para que no tengamos inconveniente. Listo, para tratar de resolver esto. Okay. Listo, chicos, entonces, continúo. ¿En qué parte había quedado desde el proceso normal de lo que es el documento como tal? Había quedado en que los precios, pues obviamente de los relativos que tengamos de los productos dentro de una economía, pues van a afectar exactamente el proceso de producción de un país. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues obviamente un país producirá aquello que mejor se está pagando, eso es normal, si es que lo tiene. ¿Listo? Pero asimismo, pues obviamente declinará la producción del otro. Por ejemplo, si este país a querer producir más tela por efectos del precio de la tela que haya aumentado, pues va a tener que declinar, ¿sí? O resignar algunas unidades de alimento. Entonces se va a ubicar en otro punto, como en este caso de acá. ¿Ok? Hay que generar unos aspectos específicos en cuanto a la oferta relativa que tiene ese país para vender. Entonces venderá pues obviamente más tela que alimento pues por efectos normales, y para la parte interna también pasará igual. Habrá más tela que alimento en la parte de consumo interno. ¿Ok? ¿Esto qué hace entender? Que por efectos normales, ¿sí? Cualquier aumento o disminución del precio relativo de un bien puede afectar la producción dentro de un país. Eso es lo que toca el comercio internacional, y por eso se presenta el comercio internacional. ¿Ok? Porque hay diferencias de precios relativos. Por ejemplo, en algunas partes, por ejemplo, como Japón, el alimento tiene mayor precio que las partes fabricadas, obviamente, en tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Tener una manzana relativamente es más costosa en Japón que en Colombia. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque pues, Japón tiene menos cantidad de tierra para producirla, asigna menos cantidad de factor productivo para generarla. Por tal hecho, pues obviamente Japón muchas veces resigna ese tipo de unidades, incluso pueden llegar hasta no producir para comprarlas mejor en la parte externa. Entonces, esa diferencia de precio hace que Japón importe, por ejemplo, las manzanas. ¿Listo? No así va a importar, por ejemplo, computadores o vehículos. ¿Por qué? Porque los produce a mejor forma, a mejor costo, y obviamente están enfocados en la ventaja que ellos tienen desde el punto de vista tecnológico. Por tal hecho, para ellos sale muy barato, muy económico comprar ese tipo de vehículos dentro de su país. ¿Sí? Pero si lo hablamos, por ejemplo, relativamente con Colombia, pues obviamente un vehículo es costosísimo, ¿ok? Si hablamos comparativamente hablando en precios. Entonces, ¿por qué nosotros importamos vehículos? Porque pues obviamente sale más barato comprarlos afuera que producirlos adentro, uno. Y dos, porque pues el precio relativo del vehículo, si hablamos de Japón versus Colombia, el precio relativo pues obviamente es más económico allá que acá. Por eso se presenta el intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, este tipo, ¿sí?, de gráfico que ustedes ven aquí de tipo teórico, pues explicado en la parte del contexto actual se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, por eso se presentan exactamente los procesos de demanda. Entonces, ¿afecta a la demanda? Claro que afecta a la demanda. Porque en cierta manera lo que un país busque hacer, pues obviamente más o menos, hará que se importe más o menos del bien que, por ejemplo, deja de hacer. ¿Correcto?
Esa es en definitiva la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista de trabajo. Por eso aquí dice la pendiente de la recta de isovalor, que es esta de aquí, de la pendiente de la recta de isovalor. ¿Ok? Aumenta cuando el precio relativo de la tela sube. Entonces, este precio está subiendo, pues obviamente va a aumentar. Entonces, esta línea es la que ahora tenemos. ¿Listo? ¿Ok? Y se afecta, pues obviamente, este precio relativo. ¿Qué quiere decir? Esta relación, obviamente, bajo esas características, cambiará en relación a este. Y eso va a afectar exactamente la producción de este bien y la producción de este bien. ¿Correcto? Y obviamente va a afectar también la demanda interna como la demanda externa. ¿Por qué la demanda interna? Porque habrá, por ejemplo, menos cantidad de un bien, por ejemplo, en este caso de alimentos, ¿listo? Y habrá más tela. ¿Qué pasará con la gente que quiere más alimento? Pues no podrá tenerlo y la única manera de tenerlo será trayéndolo del exterior, ¿ok? Por ese tipo de cosas, pues obviamente se presenta exactamente el comercio internacional. ¿Ok? Segunda parte de este modelo, así que por esa parte no tenemos. 3. La demanda, perdón, la determinación del equilibrio mundial se hace mediante la oferta y demanda relativas mundiales. Pues vamos a ir a esa parte. Aquí está. La demanda y ofertas relativas mundiales. Yo en una ocasión que expliqué acerca del modelo de los fisiócratas y el modelo de los mercantilistas, hablamos acerca de esto. ¿Listo? Que cualquier economía, incluso, tiene un punto de equilibrio, relacionando precios y cantidades. Pare de contar. ¿Sí? Precios y cantidades. Que dependiendo de cómo sea el precio, pues va a afectar exactamente la demanda y la oferta. ¿Estamos? Entonces, voy a irme un poco a ver si es que puedo tratar de graficarlo y sacar de esta parte y compartirme por la pizarra, a ver si podemos trabajar desde el punto de vista formal para explicarles esa parte y de pronto pegarme un poquito en esa situación y volverles a recalcar eso. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? Jóvenes, necesito su aprobación porque la verdad no puedo seguir si ustedes... Ok, Sí, entonces en este momento voy a compartir un poquito la pizarra para que de pronto entendamos algo en relación a eso y ya la voy a compartir con ustedes para que de pronto no tengamos inconveniente y podamos explicar un poco acerca de ello. Ok. Listo, chicos, me gustaría saber si están ahí mirando la pizarra. sí, ¿Sí? Gracias, muy amables. ¿Me confirma el resto, por favor? Sí, profe. Listo. Entonces, habíamos hablado en ese entonces, en la clase presencial, ¿listo? Que tomamos, por ejemplo, una parte formal desde el punto de vista del trabajo en la oferta y la demanda. Me gustaría que de pronto, si alguien está por ella, que cierre el micrófono, que afecta un poquito la parte de... Gracias, muy amable. Ok, entonces, ¿qué sucede con la parte de la oferta y la demanda? Vamos a mirarlo desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Entonces tenemos aquí una línea, perdón que de pronto el matacho sea tan raro. Voy a buscarlo de una manera más fácil así. Listo. Ok, tenemos aquí. Perfecto, entonces tenemos esta línea de acá, estamos hablando con la oferta, y vamos a pintar la otra que tiene que ver con la demanda. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No hay problema? Vamos escuchando. Me gusta que me confirmen, por favor, para saber que no tengo problemas de conectividad, chicos. Ok, gracias. Entonces, todo siempre tiende al equilibrio. Hablando de cosas que son desde el punto de vista libres de mercado, que son los temas que se están tocando de todas las teorías que tenemos. Esa es otra característica de estas teorías, que todos trabajan en algo que se llama competencia perfecta. La competencia perfecta significa a manos de oferta y demanda. ¿Perfecto? ¿Esto qué quiere decir? Que siempre vamos a tener aquí la relación precio con cantidad. ¿Ok? ¿Qué sucede bajo esas características en la relación precio-cantidad? Pues tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber un precio de equilibrio, ¿listo? Con una cantidad de equilibrio. Eso se va a presentar en las economías internas, ¿sí? En las economías mundiales con precios relativos y cantidades relativas, si ustedes quieren. Pero les voy a resumir en esta parte acá. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente una afectación en el precio va a hacer que las economías o el equilibrio mundial se afecte. Y por efectos van a salir beneficiados unos, ¿cierto? Y perjudicados otros. Eso va a pasar siempre. Entonces,
Supongamos que por efectos normales, cuando hay una afectación del precio, el precio baja. ¿Qué puede pasar? Pues estamos hablando de que el precio, lo primero que toca, en esta parte de aquí, si ustedes me voy a quitar esa línea y voy a producir otra, que sea de color diferente. Azul. El precio baja. Pues la primera línea que obtienen ustedes aquí, la línea de la oferta, es la primera que toca. ¿Qué sucede con la oferta? La oferta va a suceder. El punto de equilibrio es siempre lo que busca casi la mayoría de economías. Siempre. ¿Para qué? Para tratar de no desnivelarse y obviamente no tener problemas por lo que habíamos hablado, balanza de pagos, balanza comercial, etc. Pero ¿qué sucede con la economía mundial? La economía mundial también tiende a ser la parte de equilibrio. ¿Listo? En relación a la oferta y la demanda. ¿Y qué pasa? Que cuando el precio baja, pues se va a afectar la oferta, por ejemplo, en este caso, ¿listo? Y se va a disparar la demanda. Entonces, pues usted mira la demanda para acá, si estás en proceso de prolongación, al tocar esto, la demanda aumenta. ¿Sí? ¿De qué? De cantidad, de la demanda de cantidades. Pero la oferta disminuye. Por tal hecho, hay procesos en esta parte de lo que se llama escasez. Aquí las partes son escasas. ¿Ok? Hay una escasez de cosas aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque hay poca oferta, mucha demanda. Y todo lo contrario pasa cuando el precio sube. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Pues hay poca demanda, ¿sí? ¿Ok? Y hay mucha oferta. Ustedes miran aquí. Entonces hay procesos de abundancia, se llama eso. ¿Ok? Entonces, siempre las economías se mueven entre la abundancia y la escasez. ¿Qué es lo normal? Que cada vez que haya procesos de escasez, ¿cierto? Por ejemplo, poca oferta y mucha demanda, las curvas van a tender siempre a regular el equilibrio. Por ejemplo, entonces esta parte para una economía vendrá para acá abajo y tratará de ponerse acá la curva. ¿Ok? Eso se llama desplazamiento de la demanda. ¿Ok? Y todo lo contrario, por ejemplo, si necesitan equilibrar en la parte de acá arriba, pues habrá un desplazamiento, por ejemplo, de la demanda hacia arriba. ¿Ok? También pasará igual con la oferta. Pues la oferta, digamos, pues habrá desplazamientos de la oferta hacia abajo, ¿ok? O desplazamientos de la oferta hacia arriba. Esos movimientos se van a dar siempre cuando exista libre mercado. ¿A qué me explico con eso? Pues obviamente cuando vamos a tomar un modelo como estos a nivel general, desde el punto de vista macroeconómico y sobre todo para el comercio internacional, pues estamos diciendo que por efectos de la variación de precios siempre va a haber procesos obviamente de afectación de oferta o demanda internacional. ¿Listo? Voy a regresar exactamente a la parte de lo que es la parte de la diapositiva, donde venimos trabajando para que ustedes tomen la posibilidad de correlacionar. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista del trabajo normal en el cual las economías trabajan en cuestiones de equilibrio? Vamos a mirarlo. Y dentro de esa parte, pues la parte de economías de equilibrio, como lo miran aquí en la diapositiva, ¿sí? Hace entender que siempre todo debe estar equilibrado, pero que en cierta manera cuando va a haber procesos obviamente de afectación de precios, por ejemplo los precios relativos, este equilibrio se va a afectar y va a hacer que exista procesos obviamente de comercio a nivel general, tratando de mirar qué se puede realizar en razón a ese tipo de comercio. ¿Listo? Entonces, por eso es así, cuando más mayor es el precio relativo, por ejemplo, mayor es la oferta, que es lo que estamos mirando, y eso es lógico, ¿ok? Cuando el precio sube, pues la oferta en esta parte va a ser mayor por efectos normales de que la gente va a querer vender más, van a querer producir más, y eso va a afectar la producción de países, ¿correcto? Que puede mejorar los beneficios a nivel general porque va a haber mayor cantidad de cosas a nivel mundial, claro, pero por ejemplo para los países que no son capaces de producirlos se van a ver afectados porque van a tener obviamente que comprarlos, ¿listo? Y comprarlos pues significa obviamente hacer procesos de utilización de los recursos, pues obviamente para poder obtener ese tipo de bienes. Esto pues lo explica de manera fácil, ¿listo? Un país produce, digamos, sobre esta frontera de posibilidades de producción, ¿ok? ¿Y qué sucede? Muchas veces cuando hay una variación en la parte de los precios a nivel internacional, que está representada por esta recta de isovalor, los países pueden dedicarse a producir más un bien que otro. Por ejemplo, en este caso, hay un desplazamiento, ¿cierto?, hacia la producción de tela. ¿Por efectos de qué? Del aumento del valor de la tela, en este caso. ¿Qué es lo que va a hacer el país? Pues dejar de producir alimento, en este caso, variación baja, aquí, ¿cierto? Ok, hay una menos producción de tela, si ustedes miran. ¿Listo? Y más producción menos producción de tela, más producción de alimento. ¿Ok? Entonces, cuando hay una disminución en la producción de alimento, en este caso acá, estas unidades,
por efectos de hacer una mayor producción de tela en este caso, pues hay una nueva ubicación dentro de la parte de la frontera de posibilidad de producción, que es Q. ¿Ok? ¿Qué sucede? Pues va a quedar esta parte de afectación de las unidades de alimento que no tiene esa economía. Y esta economía, pues lo importante es que estaba consumiendo en este punto, mire. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues ese tipo de afectación se va a dar y va a salir perjudicado, pues obviamente, el consumidor por efectos de que tiene menos unidades de alimento que consumir. ¿Por qué? Porque ya se restringió por efectos de haber hecho más tela. Ahora bien, entonces, si yo necesito tratar, ¿cierto?, de consumir la misma cantidad de alimento que se consumía, pues la única forma es hacer importaciones. Y por eso tiene la posibilidad de comprar en el exterior cosas obviamente que no se producen ya en el país. Y lo que básicamente antes se consumía, ¿cierto?, de exportaciones de tela, pues obviamente ahora prácticamente lo que sobra se exporta. ¿Ok? Voy a bajarle un poquito esta vaina para mirar qué es lo que está sucediendo, porque alguien como que está pidiendo. Listo, gracias por admitirlos, muchachos. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos en esos aspectos, ¿sí? Hay efectos que se llama efecto renta y efecto sustitución. ¿Ok? La efecto sustitución significa que uno, por efectos de producir, ¿cierto? ¿Ok? Producir más de un bien, debe tratar de eliminar o tratar de restringirse la producción de otro bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sustituye exactamente la cantidad de unidades de alimento por producir más tela. ¿Ok? Y eso va a generar efectos en la renta. ¿Por qué? Porque el país comienza a generar este tipo de bien en razón del precio que obviamente él tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio de la tela ha aumentado y por vender más tela, pues va a recibir mayor cantidad de beneficios. Habrá un mayor ingreso dentro del proceso normal para la economía, pero que a su vez, por esos ingresos que es fruto de las exportaciones, en este caso de la tela, los va a poder utilizar en la parte de obtener ¿qué? Importaciones de alimentos, incluso a un menor costo que producirlo de manera interna. Eso es el efecto renta. ¿Listo? Entonces, contextualicémoslo a nivel de colombiano. Si yo quisiera consumir un carro que produce Colombia, pues si obviamente lo hacen aquí en Colombia, sería demasiado costoso. Por ejemplo, estamos hablando de un carro que puede costar exactamente como 100 millones de pesos y que en el mercado internacional está en 35 millones de pesos colombianos. Entonces, para mí es más fácil que, pues, comprarlo al exterior. ¿Por qué? Porque pues es más fácil vender unidades a 35 millones que unidades a 100 millones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues todo lo que utilizo en la parte productiva para hacer vehículos ya no los hago. Los quito y asigno esos recursos para producir en aquello que soy bueno. En este caso, por ejemplo, verduras, vegetales, café. Exporto eso y con lo que recibo de esas exportaciones, compro los vehículos que se necesitan dentro de la economía. Entonces, como los vehículos están más baratos, cierto tipo por efectos normales de precios, por ejemplo, decir, un vehículo chino en relación a un vehículo japonés y un vehículo americano, pues los chinos son más económicos, yo puedo importar más vehículos, por ejemplo, de China, sabiendo de antemano que puedo sacar un mayor beneficio, en razón normal de lo que se necesita como parte de cubrir la parte de demanda interna. Entonces, ¿qué sucede? Ese efecto renta y ese efecto sustitución se dan, y se dan actualmente como sea dentro de la economía. Entonces, bajo esas características, los efectos, ¿cierto?, en el aumento relativo del precio de un bien o de otro, va a afectar exactamente la manera de cómo se produce y cómo se comercializa. ¿Listo? ¿Cómo se produce? Pues va a permitir un desplazamiento dentro de la curva de producción. ¿Ok? Primero que todo. Y en segundo instancia, quiero ver si estoy conectado en la parte de audio. ¿Listo? No hay problema, me siguen escuchando, ¿cierto? Chicos. Sí. Ok. Y en la parte de lo que tiene que ver con consumo, pues mire, todos los consumos se hacen por fuera de esto. O sea, lo normal es que uno consuma, ¿cierto?, de manera interna, en autarquía, por ejemplo, siendo una economía cerrada, tendré que consumir acá. Pero como hay comercio internacional y las cosas son más baratas por fuera que por dentro, pues lo que hacen es consumir por fuera. Por eso ustedes miran aquí, ¿cierto?, la parte del consumo. Cuando miran estas curvitas aquí, estas curvitas se llaman isocuantas, ¿sí?, que son curvas de satisfacción. Ustedes lo miran dentro de la parte microeconómica y sucede que cuando uno se ubica en una curva isocuanta de más lejanía respecto al origen, pues significa mayor nivel de satisfacción. Entonces, ¿qué sucede a nivel internacional en la parte de comercio?
Cuando un país decide por efectos de los precios producir más un bien que otro, significa desplazamiento, por ejemplo en este caso de Q1 a Q2, genera, digamos, un beneficio en cuestión de renta que permite tener ingresos dentro del país. ¿De qué? Pues de fruto de las ventas al exterior de ese tipo, obviamente, de excedentes de, en este caso, la tela. ¿Listo? Con ese dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues reemplazar lo que se dejó de producir en alimento. ¿Y se lo va a traer de dónde? Del exterior. ¿A qué tipo de beneficio? A un mayor beneficio del que tenía antes. Mire. Entonces, antes se tenía en D1, ahora lo puede tener 2. Y a medida que esta recta se vuelve un poquito cada vez más vertical, pues significa mayor cantidad de curvas, significa un mayor nivel de especialización en la producción de un bien. Entonces, eso sucede en efectos a nivel internacional. Entonces, los países se especializan muy bien en algo, producen muy bien eso, y de tal forma que lo pueden comercializar, obtienen dinero por la venta al exterior de eso, y con eso compran otras cosas. Entonces, en el caso de Japón, vende un vehículo, ¿cierto?, que significa obviamente un precio relativamente inferior en la parte de producción en ese país, y se lo vende a Colombia, donde en Colombia pues la producción de un vehículo es costosísima. Entonces, como ellos hacen un parte de utilización de eficiencia de los recursos que tienen para la producción de un vehículo, pues lo venden a Colombia, más económico. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Que a Japón le beneficie cosas como cuáles, que por el vender un vehículo, ¿cierto?, puede comprar prácticamente más de 2 o 3 toneladas de papa que él no produce. ¿A qué precio? Pues a precio más bajo, con un mayor beneficio. Así de sencillo. En esta parte, por ejemplo, Japón nos lleva ese tipo de ventaja. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de capital, y con mayor cantidad de capital produce mejores bienes, obviamente, en la parte, por ejemplo, de carácter tecnológico. Y el hecho, por ejemplo, de vender un computador en, póngale, en precio de moneda colombiana, 2 millones de pesos, con 2 millones de pesos, ¿cuántas cargas de papa compra usted? Pues bastantes. ¿Listo? En tanto, para comprar un computador yo tengo que vender muchas cargas de papa para comprarlo. Entonces, eso produce exactamente los efectos del comercio. Bajo esas características, entonces hay un efecto de renta y un efecto de sustitución. Esos efectos de renta y sustitución siempre se van a dar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues entender que el comercio internacional, primero que todo, bajo este modelo estándar 1, tiene que ver con los precios. Si no hay diferenciación de precios, no habría comercio internacional. ¿Esto qué quiere decir? Si todos los precios a nivel internacional fuesen iguales, nadie comercializaría, porque no habría procesos de ganar. Eso significa renta. Se comercializa es porque hay un propósito de sacar beneficio en razón a ese tipo, obviamente, de comercio en relación a los precios internacionales. Y segundo, el efecto de sustitución. Dejar de producir algo por producir otra cosa. Entonces, siempre se va a sustituir, ¿listo? Y por efectos normales también, dentro de esa parte de la economía, por ejemplo, en los países normales, es que se sustituye también en la manera de consumo. Tratar de comprar unas cosas y, obviamente, otras no comprarlas. Entonces, ¿qué sucede? En la parte del efecto del intercambio, esto es en resumidas cuentas, hay un aumento en la relación de intercambio, por lo general, por efectos de ese tipo de aspectos. Precios, renta y sustitución. ¿Cierto? Incrementa el bienestar de un país. Claro, es lógicamente así. Si usted lo mira en esa parte de acá, pues mire el bienestar que tiene. La parte de consumo, ¿ok? Consumen en una curva de indiferencia más alta que la que estaba, por efectos de ver querido hacer menos alimento y más tela para exportar tela, ¿sí?, e importar alimento. ¿De dónde? Del extranjero, que le sale más barato. Por tal hecho hay que mayor bienestar en el país, ¿cierto? En caso contrario habrá una disminución y lo empeorará. Es como en este caso, por ejemplo. ¿Qué tal si decide regresar otra vez al punto? Pues mire que hay menos bienestar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque consumen una curva de indiferencia más baja. Entonces, ese tipo de situaciones siempre se van a dar. Dos, ¿sí? Si nuestro país impone un arancel y mejora la relación de intercambio a expensas del extranjero, pues, ¿qué sucede? Estos efectos aquí se pueden controlar prácticamente por efectos de aranceles, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Un arancel lo que implica es un proceso de traba al comercio. Si esto funcionara dentro de los aspectos del modelo como tal, de libre comercio, pues los aranceles no existirían. ¿Por qué se ponen los aranceles? Y ustedes obviamente tienen respuesta más fácil. Es simplemente para no perjudicar ¿qué? La producción nacional. Y aquí lo dice. ¿Listo? Para protegerla. ¿Por qué? Porque puede suceder que dentro de esa parte hay empresas que necesitan ser cuidadas porque los precios internacionales pueden afectarlas. ¿En qué sentido? En que puede destruirlas, desaparecerlas y nos volveríamos completamente importadores y dependientes exactamente de las importaciones. ¿Listo? Cosa que a Colombia, por ejemplo, le está pasando. Al volver
dependiente de la importación, significa que usted debe comprar al exterior. Y eso hace lo necesario utilizar las reservas internacionales, lo cual haría, según pues, la parte mercantil y fisiócrata, que se tenga que dar más riqueza hacia el exterior, o sea, utilizar más dólares para comprar. Ingresaría mercancía, pero saldrían dólares, y eso afectaría a la balanza de pagos y la balanza comercial. Entonces, esa es la parte específica. Y dos, ¿cierto? Hay una cuestión en la parte de subsidios. Entonces, a nivel internacional, para que esto se vea afectado, esto ya es algo que puede suceder desde el punto de vista del libre mercado. ¿Sí? El libre mercado es oferta y demanda sin necesidad de algún tipo de regulaciones, pero sucede que a veces se le pone subsidios a la parte de exportaciones. Los subsidios, ¿qué es lo que hacen? Abaratan el precio de un producto en el exterior. ¿Sí? Un ejemplo. Si yo subsidiase a los cafeteros, les diese, por ejemplo, un beneficio por lo que están cultivando y lo que van a exportar, pues ellos pueden ponerle menor precio a la producción del café, lo cual haría que el precio del café baje, se vuelve más competitivo, ¿listo? Para buscar que lo compren a nivel internacional. Eso distorsiona el comercio internacional por efecto del subsidio y es una mala práctica dentro de los procesos de libre comercio. Por ende, pues obviamente beneficiaría directamente a quien va a comprar eso. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, alguien que va a comprar en el exterior, por ejemplo, digamos Japón, va a comprar café y encontrará café más barato, gracias al subsidio dado básicamente por Colombia a los exportadores, ¿correcto? Pero si no se subsidia, entonces el precio por tal hecho variará. Entonces, ¿qué irá? Al alza. Y por hecho, pues Japón, que de pronto es el que necesita comprar café para consumir en su mercado, pues encontrará café más caro. Entonces, ¿los subsidios benefician? Claro, benefician al comercio. ¿Listo? Por efecto normal de que eso va a afectar el precio. ¿Hacia dónde? Hacia la baja. Se tendrá, obviamente, economías desde el punto de vista consumistas de productos más baratos. Entonces, ese tipo de prácticas hace que no sean muy bien vistas dentro de la parte del comercio internacional. ¿Por qué? Porque eso afecta a los procesos de relación comercial, afecta a algunos países. ¿Listo? Y mientras si los subsidios se hacen a la parte, por ejemplo, de importación, por ejemplo, digamos Colombia, le pagara a alguien que está importando, por ejemplo, vehículos, pues obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, al darle dinero al que importa, pues va a tener mayor cantidad de vehículos acá adentro, porque pues él con ese subsidio puede entender que se beneficia y puede traer mayor cantidad de cosas, nos vuelve demasiado importadores. Perjudicaría exactamente la parte interna por efectos de las importaciones que se tiene y el comercio a nivel mundial se beneficiaría. Entonces, como en toda parte desde el punto de vista de estas teorías que hemos mirado, unos se benefician, otros se perjudican, ¿listo? Entonces, el subsidiar bien sea las exportaciones o las importaciones genera efectos dentro de la parte del comercio internacional, ¿listo? Donde salen bien beneficiados unos o perjudicados otros. En resumidas cuentas, entonces, ¿cómo se mira desde el punto de vista de la conclusión gráfica? Este modelo, para terminar, lo siguiente. Entonces, dice exactamente que todas las economías generan una canasta de bienes, ¿ok? ¿Sí me están escuchando, chicos, para terminar con esto? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces, toda economía genera una canasta de bienes. ¿Listo? En este caso vamos a llamar bien Y, bien X. Bajo ese tipo de canasta de bienes produce, por eso se llama frontera de posibilidades de producción. Ahí la tienen. ¿Listo? Es de manera curva porque trabaja la parte de rendimientos marginales decrecientes. La economía se puede ubicar en cualquiera de esos puntos, sin ningún inconveniente. Y obviamente al ubicarse dentro de esa curva generará obviamente el nivel máximo de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se produce una cantidad de bien X y Y, pues toca una línea en especial que se llama una línea de isovalor, que es la que miramos en las curvas anteriores. ¿Ok? Entonces, ahí en esa parte es donde una economía puede producir de mayor beneficio a un buen precio. Los precios son exactamente, ¿cierto?, lo que permiten tener un óptimo en la producción, se llama eso. ¿Listo? Y en ese óptimo es cuando, pues obviamente se une la parte de del consumo también. Entonces está hablando oferta y demanda, que se habla de la oferta y la demanda relativa. Y donde se unen esas dos y se tocan de manera específica en un punto, pues hablan del óptimo de la economía. ¿Listo? Porque es donde se produce y se vende a un precio relativo de X y de Y. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? El precio puede verse afectado en un momento determinado por efectos
de libre mercado. Entonces, ¿qué sucede? Pues al producir una cantidad de X y una cantidad de Y, puede suceder que por el evento de que, por ejemplo, X, ¿cierto? Aumenta el precio, entonces esta economía va a empezar a generar mayor cantidad de ese producto X que de Y. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente se va a establecer en un punto diferente, si ustedes lo miran ahí, ¿ok? Y va a tocar otra nueva curva diferente de mayor inclinación y con una mayor pendiente, ¿listo? Haciendo que en esta parte exista un proceso de diferenciación, por ejemplo, en producir menos unidades de Y por producir mayor cantidad de unidades de X. Entonces, por efectos de precio internacional puede pasar eso. Entonces, digamos, estos son los precios de carácter a nivel general. Una variación en la parte del precio a nivel internacional hará que por efectos de esos precios, obviamente, una economía desplace, ¿cierto?, su producción de un bien y decline la producción de otro. Entonces se ubica nueva parte en otro óptimo. ¿Eso qué pasará? Pues hará que exista, digamos, un proceso de aumento en las unidades de un bien, que en este caso sería X, ¿listo? Y obviamente existe un proceso de descenso en las unidades de Y. Ustedes miran ahí. Eso se genera a nivel mundial. ¿Pero esto qué provoca? Pues obviamente que un país genere más cantidad de un producto. Pues aquí tiene la producción de X. ¿Ok? Esta sería la producción total de X. ¿Sí? Y esta sería la producción total del bien Y. O sea, hay menos producción. Antes producía acá arriba, ahora produce acá abajo por efectos de aumento de los precios. Entonces, por ese tipo de cosas que sucede, por efecto de precios internacionales, hay comercio internacional. Ese tipo de cosas hace entender que, como esta economía estaba consumiendo aquí, exactamente, de cero, a la primera parte donde era el óptimo anterior, ¿cierto? Es la parte básicamente de consumo interno. Pero como esto es lo que consume únicamente, le sobran esta cantidad de unidades que sobreproduce. Estas son las unidades que de cierta manera va a exportar la economía. ¿Ok? Porque son prácticamente excedentes, no consume la totalidad. Esto es lo que se va a ir al exterior gracias a la parte de la variación de precios internacionales. ¿Ok? Y eso hará que por efectos normales, ¿sí?, exista, por ejemplo, un nuevo proceso de trabajo para nivel internacional, tratando de buscar qué es lo que consumía antes, por ejemplo, en el producto Y. El producto Y únicamente se produce esto, pero estaba consumiendo acá arriba. Entonces necesita volver a regresar a ese estilo de bienestar que tenía antes en el consumo de ese bien. Por tal hecho, si prolongamos esta línea, ya el consumo no se va a hacer por dentro, ¿cierto?, de la economía, sino por fuera. Aquí aparece el comercio internacional. Entonces lo va a ir a buscar esta economía hacia afuera. Entonces, mire, por fuera de la parte donde antes era inalcanzable las cosas, ahora las puede alcanzar. Gracias a que exporta esto, ¿ok? Que X en este caso. Eso genera prácticamente que alcance una nueva curva de bienestar, ¿ok? ¿Listo? Incluso mayor de la del consumo anterior, donde prácticamente estamos hablando en una mayor cantidad de unidades que puede alcanzar desde el punto de vista de importación. Entonces, mire, puede importar más de lo que antes producía. ¿Listo? Gracias a esta poca cantidad de exportación versus esa gran cantidad de importación que puede lograr. Eso significa beneficio de renta. O sea que con lo que exporto, puedo comprar más porque los precios internacionales son más bajos. ¿Listo? Antes que consumir donde estaba antes, que donde los precios obviamente internos eran demasiado costosos. Entonces significa procesos de sustitución. ¿Ok? ¿Esto qué va a provocar? Pues obviamente que hay un aumento en la parte, por ejemplo, de las cosas que antes no tenían. Por ejemplo, más cantidad del bien Y en este caso, por efectos de importación. ¿Ok? Bajo esas características, ¿qué significa? Que el consumo total del bien Y sería en toda esta cantidad de aquí. Antes se hacía únicamente de aquí hasta aquí, ahora se hace más de allá. Y eso significa beneficio para una economía. ¿Ok? Bajo esas características, ¿qué sucede? Pues obviamente estas unidades que están aquí, como estoy produciendo aquí por ubicarme en el nuevo punto, pues obviamente únicamente voy a producir esta cantidad, ¿sí?, que de bien Y únicamente voy a importar esto, porque ya tengo unidades producidas. Entonces, con eso prácticamente puedo colmar todo el proceso de consumo de Y y tengo más cantidad de lo que tenía antes de Y, gracias a la parte, obviamente, de haber trabajado el proceso de beneficio de los precios internacionales. Así las cosas, entonces, este triangulito que ustedes miran aquí es el beneficio del comercio internacional. ¿Listo? Donde prácticamente hay un proceso de bienestar por consumir cosas en el exterior y gracias a eso es lo que se produce prácticamente el comercio internacional. Entonces, por eso se le llama esto el modelo estándar del comercio internacional y da razones de por qué el comercio internacional se da.
Entonces, tips y para resumir, cosas específicas de este modelo. Primero que todo, hay que tener en cuenta los precios internacionales. De acuerdo a cómo varíen los precios relativos internacionales, hará que exista un nivel de comercio específico, beneficiando a unos, perjudicando a otros. ¿Correcto? Y bajo esas características, eso hará entender que un país se puede dedicar a generar más un bien que otro bien, por efectos de utilizar ese tipo, obviamente, de ventaja que tiene y, obviamente, satisfacer algún tipo de necesidades a nivel internacional, lo cual hará que, por efectos de ese comercio, pues la renta del país mejore. Y bajo ese criterio, pues al mejorar va a tener, digamos, mejores procesos, obviamente, de ingreso. ¿Listo? Aumentará el bienestar, por ejemplo, de sus habitantes, por efecto de haber vendido al exterior ese tipo de cosas, y también por la parte de importación de productos que son más económicos y que obviamente la economía se ha dejado de producir. Ese es en resumidas cuentas el modelo desde el punto de vista de lo que es el comercio internacional, chicos. Entonces, bajo esas características, si ustedes miran de manera resumida qué es lo que he intentado hacer con todos los problemas de conectividad que hemos tenido, pues esa es la forma de cómo se mira de manera estandarizada el comercio internacional. ¿Ok? Y lo importante en esto es que el comercio internacional hoy por hoy prácticamente se beneficia de esos aspectos. Comentarios, participaciones o conceptos que se necesiten aclarar acerca de esto, chicos. Los escucho. Vamos y preguntémosle a uno de los compañeros. A ver, Daniela, que ha estado activa y que me ha estado colaborando en esto. ¿Cómo miramos exactamente el resumen y tratar de mirar la manera compilada como miramos esta teoría? ¿Cómo me? Repítame otra vez, por favor. Listo. Lo estoy preguntando es, ¿cómo miró exactamente los aspectos relacionados con esta teoría? Que es una teoría que hemos tratado de sintetizarla de la forma más resumida posible. ¿Qué aspectos tiene para resaltar, por ejemplo? ¿Qué se le quedó en su cabeza? Pues lo que se me quedó es que más que todo es como el proceso del comercio internacional en que puede beneficiar una economía. Por ejemplo, que usted decía que los precios pueden subir en la economía, digamos, interna, por lo que se está produciendo otras cosas, como por ejemplo decía telas o algo así. Ajá. Entonces, no le queda pues como más remedio que importar esos bienes, pero ya teniendo de base lo que se exporta. O sea, debe ser como un Perfecto. poco mayor para que no haya como un desequilibrio. Y pues entiendo que, o sea, el comercio internacional es más que todo como una oportunidad para poder adquirir todo de manera en que haya un equilibrio. O sea, si me hace falta algo, puedo importarlo, pero ya teniendo de base mis exportaciones y que no. Básicamente eso es lo que yo entendí. Perfecto. En ese mismo tono de pregunta, para Karen Vanessa Inguilán, me gustaría preguntarle qué aspectos, o sea, tiene en su cabeza exactamente de la teoría que tomamos hoy. Listo, chicos. María Camila Terán. Lo que yo entendí es según lo que, bueno, lo que más se me pudo haber quedado fue que para realizar o sea, el comercio internacional debe haber diferencia de precios, así como también diferencia de bienes o servicios en los diferentes países. Se puede decir que
eh, un país se puede volver solamente importador y por eso existen los aranceles para proteger los bienes nacionales, ya que esto perjudicaría la economía tal como está pasando con Colombia. Y también eh, que, que una economía se hace en relación entre un bien y otro y el precio si el precio aumenta, las demandas también disminuyen y la oferta crece, se puede decir. En otro sentido también eh, la relación de los precios y las cantidades depende, el precio depende de la demanda y todo esto. Ok, entonces, aspectos que en este caso nombra María Camila. Uno, para que lo tengan en cuenta y lo apunten o lo tengan en su reserva de conceptos. Primero que todo, si no hay una diferencia de precios a nivel internacional, si no hay una diferencia de precios a nivel internacional, difícilmente podría existir procesos de comercio internacional. ¿Por qué? Porque tener prácticamente un nivel de precios iguales significa que no hay un propósito de buscar bienestar en tratar de conseguir un producto que en cierta manera desde el punto de vista interno lo puedo conseguir, o sea, no hay necesidad de salir, ¿correcto? Esto hace entender que la diferencia de precios es la base fundamental de por qué se comercia a nivel internacional, para dejar de producir un bien que de pronto en el cual no somos buenos, no somos eficientes, ¿ok? Y empezar a producir algo en lo cual sí somos eficientes, ¿ok? En lo cual sí tenemos abundancia de recursos para poder hacerlo y podemos utilizar un factor de manera intensiva para poder lograrlo, podemos comercializar ese bien, exportarlo. Esto dará a entender que volverlo eficiente, volverlo productivo, pues obviamente podemos llevarlo en una cantidad específica al mercado. Y por ello, pues dejamos de producir otro bien. Pero para compensar esa pérdida, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues comprarlo, porque no podemos dejar desatendida la demanda interna. Pero como sucede que a manera de precios internacionales, por efectos de esos precios, podemos conseguir ese tipo de productos afuera más baratos que producirlos por dentro, pues obviamente hace que nosotros hagamos comercio. Y eso nos permite obviamente tener un nivel de beneficio, en razón de que podemos encontrar más cantidad a menor precio. ¿Listo? ¿Ok? Y por efectos normales, por ejemplo, podemos exportar en lo que eficientemente hacemos, llevándolo también a un buen precio en el mercado internacional, de tal forma que puede encontrar beneficio para otros países que necesitan el producto que nosotros tenemos y que ellos lo pueden comprar. ¿Eso nos da qué? Ingreso. Y ese tipo de ingreso, pues obviamente puede ser mejor y mayor que incluso los precios internacionales para poder comprar las cosas más baratas y tener mayor cantidad de afuera. Eso es en definitiva el proceso del comercio internacional. ¿Listo? ¿Cuáles son las únicas cosas que pueden trastocar esto? Uno, primero, el arancel. El arancel puede ser que yo pueda prohibir la importación de un producto de tal forma que por más barato que sea, al momento de aplicarle un arancel, se va a volver más costoso o va a tener un precio igual que el mercado interno, lo cual pues no convendría comprarlo y lo cual hará que por efectos normales no se importe. Al no quererse importar es porque yo necesito hacer algo con ese tipo de política arancelaria, es proteger de pronto a la economía interna para que no se dañe. ¿Listo? ¿Por qué puede pasar eso? Porque la producción a nivel internacional, como es tan buena y es tan eficiente, tiene precios tan competitivos que puede llegar con precios muy económicos a nuestra economía. Eso haría que desbarate por efectos normales la producción interna. ¿Por qué? Porque pues obviamente preferiría comprarle al productor internacional que al productor interno. Entonces, al no demandar al interno, pues estamos desbaratando esas economías, ¿listo? Esas empresas, por efectos de importaciones. Y la otra, como hay un libre acceso al mercado, puedes venir con precios baratos, por ejemplo, las multinacionales, ¿cierto? Con lo que pueden provocar prácticamente un dumping, y ese dumping pues puede generar, digamos, procesos de daño a las economías. Entonces, los aranceles son como una parte habilitada dentro del proceso de comercio internacional para tratar de impedir esos efectos. Y dos, que pueden también afectar los procesos de comercio cuando hay una parte de libre competencia y variación de precios, los subsidios. ¿Sí? Los subsidios significan que son apoyos desde el punto de vista económico para la producción o bien
para la otra parte que es la importación. ¿Listo? Entonces, subsidiando la exportación, ¿qué es lo que hago? Darle dinero a los que exportan. ¿Para qué? Para que le puedan bajar el precio de su producto y volverlo más competitivo en el mercado internacional. Vender más. ¿Listo? Lo cual tendrían ellos un ingreso por doble vía. Uno, el que les da el subsidio, más lo que venden. ¿Ok? Lo cual serían beneficiados por ese efecto. Es más, el hecho de tener un producto a nivel internacional más barato hará que de pronto venda más. ¿Ok? Se aumentará la oferta de nuestro país hacia el exterior. Perfecto. Y obviamente si se está demandando, pues habrá mayor cantidad de ingresos vía exportaciones. Caso contrario pasará con los subsidios a la importación. Pues si yo subsidio al que está importando para que traiga cosas, pues le estoy dando billete, entonces él va a importar más porque pues va a tener uno, lo que le da el gobierno para que importe, más lo que va a importar de manera propia. Entonces obviamente va a llenar el mercado de importaciones. ¿Listo? Esto hará entender que puede comprar a nivel internacional a un precio, ¿listo? Y traerlo obviamente y venderlo en el mercado interno a otro precio muy diferenciado. Entonces se aumenta el de costo. ¿Cuál es el problema ahí? Que por efecto de la compra, ¿sí? Y subsidiar esa compra, pues habrá mayor cantidad de pagos a nivel externo. Saldrá dinero, ¿listo? Ingresará mercancía y eso puede afectar la balanza comercial, ¿ok? Y es más, incluso podemos tratar de dañar la economía interna simplemente por hacer ese tipo de prácticas, si no tenemos, digamos, una política interna de producción o de cuidado. ¿Ok? Entonces, ojo con ellos, prácticamente serían como las conclusiones desde el punto de vista de trabajo. Y la otra es que las economías, por pequeñas o grandes que sean, siempre van a tirar a crecer o a decrecer. Es como el caso de ahora, por ejemplo, las economías van en proceso de decrecimiento por efectos de la pandemia. ¿Listo? El decrecimiento significa recogerse. Esa curvita que miramos, que es la curva de la frontera parcial de producción, se tira hacia abajo, hacia el origen. Se disminuye la productividad. Bajo ese tipo de cosas, ¿qué sucede? Pues obviamente tenemos menos cantidad de productos y servicios que ofertar. Y eso va a afectar el comercio internacional. ¿Listo? Y va a beneficiar a otros. Por ejemplo, en este caso, si tomamos a Colombia y a China, pues China, que ya se reactivó económicamente y que su frontera de posibilidades de producción no se afectó tanto por efecto de la pandemia, porque tiene un proceso de buen control, pues van a ofertar gran cantidad de productos a los demás países. En el caso colombiano, como hay un proceso de recogimiento de la economía, hay un declive, no hay tanta producción, pues nosotros lo que vamos a hacer es que mientras esperamos producir, lo normal es que querramos importar aquellas unidades que en cierta manera no están produciendo dentro de la economía colombiana y compremos al exterior, ¿listo? Lo cual beneficiará obviamente el comercio para China, pero en cierta manera perjudicará el comercio a Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos más importadores de lo que ya somos, ¿listo? Incluso podemos estar acabando con la economía interna por efectos de simplemente ese decrecimiento que tenemos. Entonces, ojo con ello, eso va a afectar y beneficiar a nivel general la economía, ¿listo? Por eso habrá que entender las políticas económicas, comerciales que vamos a tener de ahora en adelante como país, después de este proceso, obviamente, de la pandemia. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí está terminado prácticamente el proceso de apoyo, ¿sí? Lo hicimos en prácticamente una sesión casi de una hora, si no estoy mal. Y en ese contexto, pues obviamente podemos entender que este es el resumen, ¿sí? Compilado de esta teoría. ¿Ok? Así que si no es más, pues les agradezco y la verdad, como ustedes ya saben, la grabación queda subida dentro de la plataforma si necesitan consultarla. El material de este tipo de unidad y el otro, si es que no están disponibles, ya inmediatamente lo subo. ¿Ok? ¿Listo? Chicos. Gracias, profe. Perfecto. Ahí está. Gracias, Y profe. atendida solicitud, mi querido doctor Alejandro. Bueno, profe, gracias. No, tranquilo, ese es en el proceso de enriquecimiento. ¿Listo? Para la siguiente unidad, entonces ya comenzamos a hacer como un proceso de introducción, como les había dicho al inicio, de qué es lo que obtuvieran de bueno de esta teoría. ¿Listo? Ok, que tengan buen día. Gracias. Gracias, Ok. profe. Hasta Hasta luego. luego.